Hola de nuevo y bienvenidos. Hoy tenemos el enorme placer de entrevistar en el canal a el Dr. Jeff Ross. Jeffrey Ross es el fundador y gerente de Vailshire Capital Management y Vailshire Partners. Vailshire es un asesor de inversiones registrados de la División de Valores del Estado de Colorado, creado por el Dr. Ross para hacer crecer y proteger el patrimonio de sus clientes mediante unas estrategias de inversión sabias y innovadoras, utilizando un planteamiento macroeconómico y de ciclo completo. El Dr. Ross se formó como radiólogo intervencionista y actualmente es radiólogo de diagnóstico certificado en teleradiología. Tiene una gran pasión por la inversión sabia y por la enseñanza, para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Jeff solía colaborar con The Motley Fool y sigue haciéndolo de forma puntual con Seeking Alpha. Las carteras de sus clientes de Vailshire, tanto de fondos de cobertura como los individuales, se pueden beneficiar de la experiencia y del conocimiento del Dr. Ross en el ámbito de la sanidad y de tecnología. Puesto que su trabajo depende del rendimiento del fondo, hizo un trabajo increíble porque en los últimos 3 años el rendimiento anualizado ha sido del 30%, mientras que en los últimos 5 años ha sido del 26-64%. Increíble. Desde el principio, creo que se trata de 2014, si no me equivoco, su rendimiento anualizado ha sido de casi el 15%, es decir, un rendimiento espectacular. Jeff, bienvenido al canal. Ahora tengo una primera pregunta para ti, que tiene que ver con estos dos mundos paralelos que nunca se encuentran, de estas dos pasiones que acabas de mencionar, la inversión y la radiología. ¿Cómo se encuentran estos dos mundos para que puedas tú beneficiarte en el campo de la inversión? Bueno, me parece una pregunta muy buena. No os he dado las gracias de momento por haberme invitado. Mil gracias por la invitación también, Michael. Podemos empezar directamente. Bueno, con respecto a la inversión y el mundo de la radiología, diría que estos dos mundos son más parecidos de lo que uno podría pensar. Para empezar, para ser un experto en ambos ámbitos, creo que hacen falta una atención increíble al detalle. Hace falta un proceso metódico basado en pruebas. Y luego también necesitamos la habilidad de poder juntar muchas pequeñas pistas para luego tener una idea general de la situación. Lo mismo en radiología, ¿no? Miro una prueba de radiología, miro cómo está el hígado, qué hace esa lesión en el hígado, qué tal el páncreas, qué tal el apéndice, y ya saco de ahí un diagnóstico. En el ámbito de la investigación yo creo que es lo mismo, al menos con mi perspectiva. Yo vengo de una perspectiva inicialmente de tipo de valor, value investing, pero luego pasé un poco a una perspectiva más macroeconómica. Entonces, lo que me gusta hacer es juntar muchísimas pistas, ver, por ejemplo, qué está haciendo el mercado, qué están haciendo las empresas, así, y miro las tendencias de mercado y de ahí saco una tesis general de inversión. Y eso ha funcionado muy bien para mi fondo de cobertura y para mis clientes de Vailshire a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, según esto, ¿cuál es un poco la narrativa? Porque veo que hay esta mezcla entre las estrategias top-down y bottom-up, de análisis descendente y ascendente. Y creo que estamos un poco en ese momento de cambio ahora, ¿no? Bueno, ante todo, un par de consideraciones. Yo creo que la narrativa es que la gente está preocupada por esas valoraciones tan estiradas de valores, sobre todo de Estados Unidos, de títulos del Tesoro, y hay esa preocupación sobre una reducción de las dimensiones. Yo tengo que discrepar, al menos en la forma en la que invertí en los últimos meses. Según los indicadores subyacentes que veo una aceleración del PIB, de la inflación, y cuando combinamos estos dos factores juntos, se da un ambiente genial para las acciones, incluso si están sobrevaloradas a lo largo de los próximos meses. Creo que el rendimiento de los títulos del Tesoro seguirán creciendo. Eso quiere decir que bajarán los precios. Va a ser un periodo todavía complicado para poseer títulos del Tesoro. La materia prima van a estar genial, el dólar en general se va a volver más débil, los activos de riesgo deberían ir bien, así que el Bitcoin, por ejemplo, como decíamos antes, a mí me encanta invertir en ello, irá bien, todo esto en los próximos meses.
Mi inversión, mis tesis van cambiando a medida que van cambiando también los datos subyacentes. Tenemos que verlo, pero bueno, yo me preparo y preparo también a mis clientes para un verano y un otoño un poco complicados, pero bueno, tendremos que verlo. Tendremos que verlo, efectivamente. ¿Y qué crees que va a ser ahí el catalizador? ¿Cuáles de esos factores van a ser los que impliquen que el crecimiento baje tras esa ola de reapertura? Por ejemplo, la inflación que pase de benigna a más problemática. Si tuvieras que apostar, ¿dónde apostarías? ¿Cuál va a ser la variable a la que tienes más sensibilidad? Bueno, interesante. Las dos variables donde veo más sensibilidad es si el PIB va acelerando o desacelerando de año en año, qué tasa de cambio de la inflación. Creo que lo que vamos a ver en el segundo trimestre, porque el mercado sabemos que siempre mira hacia adelante, con lo cual ya empezamos a notarlo en el mercado. Comparémoslo con el segundo trimestre del año pasado, cuando estalló la crisis por el COVID, cuando se paró la economía, pues va a ser fácil en comparación. El tercer trimestre después es cuando empezó el rebote. En comparación, yo creo que va a ser complicado superar esos resultados. Nos sorprenderemos, de hecho, de la bajada. Incluso si la narrativa en los medios de comunicación más populares es que dicen que después de la vacuna, una vez que esté distribuida bien en el mercado, en las economías y que el COVID, digamos, esté controlado, el mercado bursátil vaya a subir mucho y va a ser muy positivo para todo el mundo, pues yo tengo que discrepar, tengo una visión bastante contraria al respecto, pero solo es mi opinión, tendremos que ver. Claro, por supuesto. En todo caso, es interesante porque hemos estado hablando de la perspectiva macroeconómica y de la inversión en valor, value investing. Al respecto, entrevistamos Jesse Felder, que hablaba de esta mezcla de los fundamentos económicos, sobre todo en inversión en valor, con los análisis técnicos. Él en concreto buscaba los cambios en el mercado. Sé que tú utilizas los análisis técnicos, no sé bien cómo, pero sé que los usas y es interesante ver que tú mezclas distintos planteamientos, ¿no? La perspectiva macroeconómica, el value investing con los análisis técnicos. Si puedes explicarnos un poco ese aspecto de los análisis, si lo utilizas y cómo. Bueno, ante todo tengo que decir que un gran amigo es Peter Brandt, que tiene un perfil muy técnico. Lleva mucho tiempo centrado en el análisis técnico, un libro al respecto, y cuando publico gráficas y todo lo que hago, pues le hace fruncir el ceño cada vez. Es decir, que no hago bien el análisis técnico, pero eso es intencional, porque es el aspecto que considero menos importante en mis decisiones de inversión. Interesante. Bueno, ¿cómo hago yo mi análisis técnico? Tengo mi perspectiva macroeconómica y otros factores. Por ejemplo, el Bitcoin, un buen ejemplo. Publico gráficas todos los días al respecto, pero mis gráficas se basan sobre mi visión macroeconómica y mis análisis de on-chain. Es decir, que según las consideraciones generales de Bitcoin, saco mis líneas de tendencias en consecuencia, acorde a ellas. Y si creo que el momentum está cambiando, si mi perspectiva macroeconómica está cambiando, entonces cambiará mi análisis técnico. No sé si te contesto a la pregunta, pero bueno, no me considero un experto técnico. Me encanta fingir que lo soy, en realidad. Bueno, sí, es interesante, porque es una forma inteligente de utilizarlo, de esas capacidades, ¿no? Está muy bien utilizarlas bien, tiene sentido. De hecho, Jesse Felder también nos hablaba de esta mezcla, de mezclar estos aspectos. En su caso era para buscar cambios repentinos en el mercado, en tu caso es para ir de la mano con tu análisis macroeconómico. Me parece muy inteligente. No soy un experto al respecto tampoco, pero bueno, me resulta interesante. Sí, gracias. Bueno, dicho de otra forma, no estoy muy convencido de los factores técnicos y ellos tienen que respaldar mi visión macroeconómica para que yo los utilice. Y sí funciona bien, y a menudo funciona, la verdad. Y Jeff, ¿por qué nos explicas un poquito más tu tesis sobre el Bitcoin?
Vi antes que tú crees que en el largo plazo va a ser al alza y en el corto plazo podría alcanzar pues unos 30.000, creo que comentaste, ¿no? No sé si me equivoco. Pero bueno, se trata de un rango muy amplio. Entonces, ¿cuál es la idea que tienes detrás de esa tesis, de ese análisis? ¿Qué piensas de Bitcoin? Bueno, es un tema muy, muy gordo para mí, la verdad. En general, tengo una opinión bastante constructiva al respecto, tengo una visión bastante alcista. Hay mucha gente en Twitter que se llaman maximalistas de Bitcoin y yo no, yo me defino un fanático de Bitcoin. Creo sin duda que está aquí para quedarse. Bueno, pero antes te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre los maximalistas y un fanático de Bitcoin. Bueno, los maximalistas quiere decir que solo invierten en Bitcoin, odian todas las demás criptodivisas. Es incluso blasfemo hablar de algo como Ethereum en cualquier otra cosa. Vamos, por cierto, yo respeto a esta gente, no quiero insultarle ni mucho menos, pero son muy dogmáticos. Dicen que Bitcoin es la única forma de hacerlo, es lo único que necesitas. Yo, en cambio, como inversor soy muy pragmático, estoy abierto a todo, tengo que mirar qué clases de activos pueden dar un buen retorno tanto para mí como para mis clientes y en el corto plazo, en el largo plazo. Es decir, que yo invierto en todas las clases de activos que entiendo y me considero un fanático de Bitcoin, pero creo también en otras criptodivisas hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué me encanta tanto Bitcoin? Creo que va a ser la red financiera del futuro. Creo que ya ha alcanzado la velocidad de escape en términos de usuarios que se van sumando al proyecto. Creo que Bitcoin ahora mismo es un poco comparable al Internet de mediados de los años 90. Va un poco de los pioneros que empiezan a utilizarlo hasta que se vuelva un uso común del público general. Y creo que va a seguir creciendo a medida que la gente conozca cada vez más sus beneficios, que son la diferencia respecto al dinero fiat de los gobiernos y los casos de uso como almacenamiento de valor. Bueno, esos son un poco mis pensamientos generales de Bitcoin. ¿Cuál es la dinámica? Lo que no entiendo bien es el debate que existe entre el precio frente al volumen. Es decir, la adopción es una cosa, pero el precio es otra. Entonces, sí entiendo que Bitcoin tenga su lugar en unas carteras, como por ejemplo una cobertura frente a la inflación, como ha hecho siempre el oro de forma tradicional. Es decir, que entiendo que su función, según un punto de vista de la asignación de activos, también desde un punto de vista de la transacción digital, pero no llego a entender por qué al incrementar la adopción esto implica que aumenten los precios. No veo, la verdad, esta correlación, no llego a entender esa lógica que hay detrás. Bueno, en este caso te diría que la respuesta rápida es la ley de Metcalfe. Es decir, a medida que la red va creciendo, también lo hace el valor a nivel exponencial. Pensemos, por ejemplo, en los teléfonos. Si tienes un teléfono así por sí solo, no tiene ningún valor. Si tienes dos teléfonos, de repente ya tiene valor porque puedes empezar a llamarte. Y así, a medida que va creciendo la red, aumenta el valor también. Y me encanta lo que dice Mark Yusko, no sé si lo conoces, que dice, el precio es mentiroso. Y es así, porque el precio sube y baja constantemente, es un poco una locura, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en un mercado al alza y todo el mundo está loco con el precio del Bitcoin. A mí no me importa y me centro más en el valor en largo plazo, dónde irá la capitalización bursátil de Bitcoin a largo plazo sobre la marcha. Y yo creo que al final el precio reflejará todo eso. A medida que aumente la adopción y los casos de usos, el precio hará lo mismo. ¿Cuánto subirá? Pues no lo sé, pero sé que seguramente será bastante más que ahora. El otro día estaba hablando con unos amigos de que la capitalización bursátil de Bitcoin superó el billón de dólares, ¿no? Y en Estados Unidos la Reserva Federal actualmente tiene 11 billones de reserva de oro.
Así que uno podría decir, el Bitcoin es un 10% viable o fiable respecto al dólar estadounidense. Y lo que diría es que si me fijo en el efecto de red de la gente que utiliza el dólar como medio de intercambio, de almacenamiento de valor, es bastante más grande que el efecto de red de Bitcoin. Entonces, mi pregunta, mi duda es, si ese 10%, ese efecto de legitimación es un poco más alto, creo que Bitcoin es legítimo, creo que su efecto de red es muy grande, está creciendo, seguirá creciendo, pero si ese 10% está legítimo como el dólar estadounidense, eso no lo sé. Bueno, es un poco complicado de decir porque no es fácil hacer un análisis real fundamental, ¿no? Simplemente se utiliza como observación, básicamente. Ese factor de legitimación del 10% respecto al dólar igual supera un poco los fundamentos económicos. Es solo una observación, exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, exacto. Bueno, al hilo de un punto que has comentado, me gusta decir a la gente que dejen de pensar en Bitcoin como si fueran acciones. Eso, por supuesto, echa mucho para atrás a los inversores en capital, sobre todo los de value investors, los inversores en valor, porque me dicen, ¿cómo lo valoras? Es que no tiene flujo de caja. Digo, claro que no tiene. Es que no es eso lo que es, no es una empresa. Exacto, no es una empresa. Y tienes que cambiar de mentalidad. Desde 2015 yo estoy involucrado en esto y he visto que esta narrativa ha ido cambiando. Y recuerdo todavía el día cuando el Bitcoin alcanzó el mismo nivel de precio de la onza de oro. Pensaba que nunca iba a pasar, pero pasó y fue increíble. Para mí, el siguiente objetivo, lo que has mencionado, es la paridad con la capitalización bursátil del oro. Por lo que creo yo, estamos hablando de 11 billones de dólares, entonces yo creo que eso va a ser el siguiente hito de Bitcoin. Creo que es viable, en algún momento pasará. No estamos hablando de este año, pero estamos hablando igual de dentro de unos 5 años o así, y ya la narrativa volverá a cambiar. Cuando la gente acepta que es como un oro 2.0, lo tienes en sus carteras modernas como cobertura contra la inflación, pues la narrativa volverá a cambiar y seguiremos. Tendremos que ver, es difícil de preverlo tan a largo plazo. Sí, hay que verlo, es apasionante. Sí, por supuesto, ve tú, empieza. Bueno, esa es mi última pregunta de esta primera entrevista. Me interesa mucho entender los otros ámbitos en los que tú sueles invertir, porque has estado hablando ahora de Bitcoin, por supuesto, ha crecido de forma radical, pero también hay otros ámbitos relacionados con la tecnología, como por ejemplo la automatización, la robótica, inteligencia artificial, la salud, la genómica. Y hay muchas plataformas disruptivas, innovadoras, que también han crecido de forma brutal en comparación con las típicas empresas de valor, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco por tu parte, que me expliques un poco este ámbito, porque tú eres experto en ámbito de salud y de tecnología. Entonces, ¿cuáles son las áreas generales en las que inviertes? Por supuesto. Como decía antes, yo al principio invertía en valor y tengo que decir que los primeros años de mi fondo de cobertura dejaron bastante que desear. Los resultados no eran muy buenos. Tardé unos años, como pasa con muchos inversores en valor, para entender que la inversión en valor no funciona, al menos en los últimos 10 años, al menos las métricas de valor tradicionales. Tardé mucho tiempo en entender por qué no funciona y mi teoría al respecto es que el dólar estadounidense se utiliza como la divisa básica para basar todas las fórmulas que utilizamos: el valor contable, ratio, precio-ventas, precio-beneficio, flujo de caja actualizado. Todas las medidas que utilizamos se basan en el dólar estadounidense, pero ha sufrido una depreciación increíble de forma muy rápida y es
muy volátil. No tenemos que entrar en detalle, pero eso se debe a todo lo que ha hecho el Banco Central para debilitar la divisa y manipular las tasas de cambio. Y por lo que ha hecho, eso está destruyendo todos estos cálculos que ahora de momento parecen inútiles de momento. En un futuro volverán a funcionar, pero creo que como los tipos de interés son tan bajos, coger dinero prestado es prácticamente gratis. En Europa, en algún sitio, hasta tenéis tipos de interés negativos. Y eso no ayuda, por lo tanto, tener muchísimo dinero aparcado. Sería más inteligente coger dinero prestado y acumular mucha deuda. Y si puedes utilizar ese dinero para crecer tu empresa de forma rápida, perfecto, porque eso es como hay que hacerlo hoy en día por la perspectiva macroeconómica que tenemos. Por eso empresas como Tesla, las FANG piden dinero prestado y luego crecen de forma increíble y la gente no puede parar de comprarlas. Luego hay empresas antiguas con liquidez y la gente no las quiere porque no están creciendo. Tienen una línea recta de crecimiento y no utilizan su liquidez, por lo que pierden terreno o así han hecho en los últimos 10 años. Creo que el sistema cambiará en la próxima década. Va a ser complicado. Muchas cosas cambiarán como un poco en los años 70, cuando las acciones no iban a ningún lado, solo subían y bajaban durante 10, 12 años. Los bonos eran una inversión muy mala porque los tipos de interés eran muy bajos, pero empezaban a subir por la inflación. Creo que todas las entidades relacionadas con las tasas de inflación o la estanflación van a ir muy bien, como las materias primas, el oro, el Bitcoin y activos duros. Ese es un poco un preámbulo de mi inversión en salud y tecnología. Ahí es donde me gusta invertir, son mis ámbitos favoritos, pero yo invierto en cualquier sitio donde encuentre alfa para mis clientes. Si encuentro alfa en Bitcoin, pues me meto ahí, siempre y cuando lo entienda, así que tengo que entenderlo antes. Pero si las acciones de salud y tecnología tienen pinta de ir hacia un desplome, según las métricas subyacentes que utilizo, me quedo neutro con esa posición o vendo esas acciones, las puedo vender el mes siguiente. Sí, un reto que creo que existe en el mercado bursátil es esta creciente desconexión entre esas empresas maravillosas y las acciones extraordinarias. Hay ahí fuera empresas buenísimas, pero cotizan 20, 30 veces sus ingresos y los tipos de interés empiezan a crecer de forma acelerada. Y eso puede convertirse en un problema. Lo vimos con Microsoft en 1999, cuando sus ingresos crecieron un 20%. Siguió así en los años 2000. Empezó esa década con una cotización de 20, 25 veces las ventas y la acabó con 4 veces las ventas. Por supuesto, Microsoft sigue siendo una empresa maravillosa. En los años 2000 se reinventó para ser esa empresa tan extraordinaria a nivel mundial, pero a lo largo de esos 20 años creció un 20% anual en términos de ingreso, pero no coincidió siempre con un rendimiento espectacular de capital. De cara al futuro, yo creo que esa es un poco una señal de transición, ¿no? Una primera señal de transición de lo que funcionó y de lo que continuará a funcionar en términos de fundamentos económicos frente a lo que funcionará como expresión del mercado bursátil. Creo que va a ser una década muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay un tema que me seguiría gustando comentar en la siguiente parte de la entrevista y es una parte que tiene que ver con los activos intangibles, porque las empresas de valor tradicionales igual no tienen esa cantidad enorme de activos intangibles, pero esos elementos que están revolucionando el mercado tiene que ver con esa parte de valoración, ¿no? Y esa parte de valoración, a su vez, depende un poco de los activos intangibles. Entonces, es complicado evaluarlos. Como decía Michael, esas empresas pueden tener un precio-beneficio muy alto, pero al final, ¿qué parte de esa valoración no se tiene en cuenta? ¿Cómo se mide esa parte de activos intangibles? En la siguiente parte de la entrevista me gustaría preguntártelo, Jeff.
Así que si te parece, lo dejamos aquí, si no te importa. Bueno, como sabes, Jeff, ha sido un auténtico lujo contar contigo. Mil gracias por aceptar. Esos temas son muy interesantes, así que espero y supongo que nuestro público lo disfrute. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Mil gracias por tenerme aquí. Si os parece, en este caso voy a hablar en español para despedirme. Acordaros de, en fin, si os ha gustado la entrevista, si os gusta este tipo de propuestas que hacemos para el canal, por favor, pues lo dicho, darle a la campanita, suscribiros al canal, compartir el vídeo o los vídeos que os gusten del canal y esperamos vernos en un próximo Casting Strategies. Hasta la próxima.